¿Te sangran las encías cada vez que te cepillas y quieres solucionarlo? Pues quédate en este programa que te daré todos los detalles. Comencemos. Hola mi gente, bienvenidos a tu canal Mi Dentista Salud Oral para Todos. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dale click a la campanita para que te llegue información de los videos que se suben en este espacio. Antes de comenzar esta presentación, vamos a ver un punto importante entre la caries y la enfermedad periodontal. El punto importante es la placa dental, porque gracias a esta placa veremos el tipo de microorganismos que llega a la zona y provocaría estas enfermedades. El descenso de pH provoca un ambiente ácido, por lo tanto encontraríamos microorganismos cariogénicos. Y si el pH sube en este ambiente encontraríamos una alcalinidad, por lo tanto encontraríamos microorganismos periodontopáticos. Pero como hablamos de la enfermedad periodontal, vamos a enfocarnos sobre el periodonto. El periodonto tiene que ver con las estructuras que rodean al diente y lo hemos dividido en dos grandes grupos. El primero es el periodonto de protección, que está conformado por la encía libre que está alrededor del cuello del diente, la encía insertada que está sujeta de parte del diente y parte del hueso alveolar. El segundo grupo sería el periodonto de inserción, que está conformado por el cemento radicular que está alrededor del diente, el ligamento periodontal que está en el espacio periodontal y el hueso alveolar, y estos conformarían el periodonto. Entonces se le llama periodonto de protección porque va a proteger a las estructuras que están más internamente del periodonto, que sería el periodonto de inserción, que este a su vez ayudaría a anclar al diente en este espacio alveolar. Ahora nos toca ver características de la encía, y la primera característica que vamos a hablar es del color. El color de la encía es de un color rosado pálido si hablamos de la encía libre o marginal, y de un color rosado pálido si hablásemos de una encía adherida. El tamaño está relacionado a la estructura dentaria, o sea, si es un diente grande vamos a ver una encía de tamaño similar, y si es un diente pequeño de la misma manera. El contorno de la encía es festoneado. Si hay alguna otra variación tendríamos que saber las causas, como por ejemplo la piñación de los dientes. La forma de las encías, como lo vemos en la imagen superior derecha, tenemos a la encía libre, que es móvil, la encía adherida, que es plana y está sujeta al hueso subyacente y a la pieza dentaria, y la encía interproximal, que está entre los dientes y lo que taparía el espacio que queda entre los dientes a causa de la erupción dental. Tenemos la consistencia de la encía, que es firme en la encía adherida y móvil en la encía libre o marginal. La textura, como vemos en la imagen inferior derecha, que está dividida por una línea roja para saber las texturas que tienen ellos. En la encía libre, como lo vemos, tiene una textura lisa y brillante, y en la encía adherida la vemos de una textura de una cáscara de naranjo o granular. La posición tiene que ver con el margen con respecto al diente, o sea, el margen va a cambiar de posición con respecto a la erupción del diente, que en un principio se encontrará en el vértice y llegará hacia la raíz. Pero si hay una enfermedad periodontal, este cambiará y llegará hacia la raíz. La pigmentación es gracias a los melanocitos que se encuentran en la encía, que daría un color característico como lo vemos en la imagen. Pero ¿qué es la enfermedad periodontal? Como vemos en la imagen, vemos que las estructuras del periodonto están en la posición, o se ve que está sano el periodonto.
En la otra imagen vemos que ya hay una agresión con respecto a este. Por lo tanto, este periodonto cambiaría totalmente. Como bien es cierto, la enfermedad periodontal es una enfermedad que deja de ser percibida porque no hay dolor. Lo que diríamos que es una enfermedad inflamatoria crónica. Para que este tenga una agresión más avanzada, contaríamos con el tiempo. Por eso es crónica y además que no se siente dolor. Pero cuando este empeora, ya los signos y síntomas son bastante pronunciados. Como vemos en la imagen, vemos una encía de color rojiza, lo que caracteriza a que ya tiene la primera forma de enfermedad periodontal, que es la más simple, que es la gingivitis, que significaría inflamación de la encía. Pero en este caso sería la encía libre o marginal. Si esta gingivitis logra avanzar, no solamente afecta al periodonto de protección y llega al periodonto de inserción, esta cambiaría a periodontitis. La periodontitis viene a ser inflamación del periodonto en total. O sea, no solamente afecta a la encía de protección, sino también a la encía de inserción o al periodonto de inserción. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos daríamos o en qué momento nosotros diferenciaríamos una gingivitis de una periodontitis? Es que ya hay una pérdida de inserción, pero ¿de qué parte? De la encía adherida. Entonces, cuando estos microorganismos no solamente dañan a la encía libre, comienzan a alojarse en el surco de este, que de alguna manera va a provocar la pérdida de inserción en lo que es la encía adherida. Ahora vamos a ver los signos y síntomas de esta enfermedad periodontal. Como toda enfermedad, podemos encontrar los signos de inflamación, como por ejemplo el dolor. El dolor se transmite mediante los mediadores de las terminaciones nerviosas, la que indicarían una afección en dicha zona. El rubor es el enrojecimiento que se encuentra en esa área por la vasodilatación de los vasos sanguíneos. El calor es un aumento de temperatura por la hiperemia que hay. El tumor viene a ser una hinchazón o el edema que es provocado por la hiperemia. La pérdida de función está relacionada a la agresión que se le hace a las estructuras, que en este caso viene a ser la afección a nivel del periodonto. El sangrado, dependiendo de qué zona nos encontremos o cuán esté afectado el periodonto, este mostrará algún signo de sangrado, ya sea si nosotros lo hacemos a la hora de pasar una sonda para saber si ha formado alguna bolsa verdadera, o hay un sangrado espontáneo porque ya la inflamación está muy agravada. Recesión gingival hablamos cuando ya hay la periodontitis. En la periodontitis ya habíamos hablado que viene a ser la afección no solamente del periodonto de inserción, sino el periodonto de protección. La reabsorción ósea se produce porque ya se pierde el periodonto de protección, por lo tanto los microorganismos ingresan al periodonto de inserción, por lo tanto afectarían al hueso alveolar. Movilidad dentaria, porque hasta cierto punto nosotros sabemos que el periodonto de protección se pierde por el ingreso de microorganismos y que llegan al periodonto de inserción, que este a su vez forma parte del sostén de este diente, pero al haber reabsorción ósea y recesión gingival, este ya no se sostiene y poco a poco presentaría movilidad dentaria. Sensibilidad dentaria, claro, porque ya exponemos los tejidos que son sensibles a las agresiones. Halitosis, obviamente, por una falta de higiene, los microorganismos generan sus desechos y que con el tiempo la acumulación daría el mal aliento. Abscesos. Una vez que nosotros pasamos el periodonto de protección, los microorganismos se infiltran en el espacio periodontal y provocaría una acumulación de líquido que es la pus y lo que posteriormente llamaríamos los abscesos. Las bolsas periodontales, en este caso podemos tener una bolsa periodontal falsa por un agrandamiento de la encía marginal o una bolsa verdadera porque ya se perdió el periodonto de protección y a la hora de medir con la sonda encontraríamos una medida de más de 3 milímetros. Ahora vamos a ver los factores de riesgo de esta enfermedad. Obviamente la falta de higiene oral permite a estos microorganismos
avancen y afecten más con el tiempo. En la enfermedad periodontal tenemos dos partes, lo que es la gingivitis, que es la forma más simple y es reversible para recuperarse, y la periodontitis es la forma más grave, si es que lo podemos decir así, ya que si nosotros ya tenemos periodontitis, obviamente el cuerpo ya no puede recuperar la zona perdida. Hábito de fumar o el tabaquismo. El tabaquismo también produce en las encías un agravamiento de lo que es la periodontitis y puede hacer que ésta prevalezca. Dependiendo de la cantidad de cigarrillos o de las formas de tabaquismo, esta puede empeorar. La genética también está formando parte de un agravamiento de la periodontitis. Los medicamentos, hay algunos medicamentos que nos pueden dar un diagnóstico equivocado, como por ejemplo el nifedipino, que provoca en lo que es en la encía un agrandamiento gingival, en la que nosotros nos podemos equivocar diciendo que es una gingivitis. La forma o localización dental también es un factor de riesgo, como por ejemplo en esa imagen vemos que sobre el diente se encuentra parte de la encía porque el diente todavía no erupciona totalmente, lo que permitiría que se acumule alimentos y provocase una inflamación a nivel gingival, que nosotros lo podemos conocer en este caso como pericoronaritis. El embarazo también es un factor de riesgo, ya que en la mujer embarazada hay un cambio hormonal en la que implicaría una afección a nivel del periodonto. La diabetes también interfiere en la enfermedad periodontal, ya sea agravándola o no permitiendo de que esta enfermedad se detenga o sane. También depende de si el paciente es controlado o no. El SIDA. Un paciente inmunocomprometido no puede defenderse contra agresiones que hay en su cuerpo. Por lo tanto, veríamos a un paciente con una periodontitis en la que se aceleraría y veríamos una periodontitis severa. Y esos son algunos de los factores de riesgo para tenerlo en cuenta. Hay un montón más, pero le hemos puesto los más importantes. Ahora toca ver la clasificación de las enfermedades periodontales. En esta presentación vamos a hablar solamente un poco de la clasificación del 99, pero actualmente contamos con una clasificación del 2018. Si bien es cierto, hay algunas terminologías que con el tiempo van cambiando, como por ejemplo, anteriormente a estas dos clasificaciones se hablaba de la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda y de la periodontitis ulcerativa necrotizante aguda, que para la clasificación del 99 quitaron la palabra aguda porque no había una forma crónica, pero actualmente en la clasificación del 2018 ya la palabra ulcerativa ya no se toca y lo que se hablaría de una gingivitis necrotizante y de una periodontitis necrotizante. Algunas diferencias entre estas dos clasificaciones. Para el 99, la única que había formado esta clasificación era la Asociación Americana de Periodoncia, y para la actual está la Asociación Americana en Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, que formaron esta nueva clasificación. En la clasificación del 99 se hablaba de una periodontitis crónica y agresiva, pero que en la actual está dentro de una periodontitis en general. En la clasificación del 99 no se hablaba de enfermedades periimplantarias, que en el caso de la nueva clasificación sí está dentro de ella. En la clasificación del 99 no se habla de grados y estadios, como sí está en su clasificación de la del 2018. Y esas son algunas de las características o diferencias que hay en ellas, que si bien es cierto en otro programa lo vamos a especificar un poquito más, ya que el tema de enfermedades periodontales es un poco largo. Pero vamos a recordar algunas de las enfermedades de la clasificación del 99. La primera es la periodontitis crónica. La periodontitis crónica está relacionada con las personas de mayor edad, que para tener una periodontitis crónica se relaciona más con la gran cantidad de placa que hay alrededor del diente y que justamente los microorganismos no son tan virulentos y puede ser localizada en cualquier parte del diente. Tiene un avance muy lento. Esas serían algunas características de esta periodontitis. En la periodontitis agresiva no está relacionado tanto con la gran cantidad de placa,
sino más bien con la virulencia de los microorganismos. Esta periodontitis es más agresiva y su progresión es más rápida. Se localiza mayormente en la zona de los incisivos y la zona de los molares. Es alguna de las características. La gingivitis ulcerativa necrotizante se caracteriza por el gran dolor que puede tener esta persona por las úlceras que tiene a nivel de la papila interdental, que conllevaría a buscar un tratamiento para ello. En la periodontitis ulcerativa necrotizante no solamente encontraríamos úlceras a nivel de la papila interdental, sino también en la encía adherida. Esas son algunas de las características de estas 4 tipos de periodontitis. Ahora vamos a ver antimicrobianos y bacterias. Si bien es cierto, durante el tiempo que ha pasado para poder saber qué microorganismos ocasionan esta enfermedad periodontal, tenemos a Sokransky, que estudió qué microorganismos provocaban esta enfermedad. Entonces, en su estudio tuvo alrededor de más de 1000 personas que conformaron parte de este proyecto, y en la que detectó ciertos microorganismos y los clasificó dependiendo de su grado de intervención que tenían en esta enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos a lo que se llama la pirámide de Sokransky. Como lo vemos bien, tenemos distintos colores, en la que la parte baja son los microorganismos que están en la primera etapa de esta enfermedad periodontal, y en la zona roja, que es el vértice de esta pirámide, son los microorganismos que provocan o que tienen más agresividad en esta enfermedad, o que son más resaltantes y provocarían más agresión al periodonto. Si bien es cierto, dentro de esta clasificación hay algunos que son más agresivos que otros, pero para ello se ha buscado de alguna manera detener o descender la reproducción de estos microorganismos. Por lo tanto, tenemos un cuadro en la que se ve la utilización de algunos antimicrobianos para contrarrestar el efecto dañino que tienen estos microorganismos. Obviamente se explicará en otra presentación. Ahora bien, vamos a ver el motivo por la cual se produce la enfermedad periodontal. Anteriormente habíamos estado hablando de que la caries y la enfermedad periodontal tenían algo en común, que era la placa dental. La placa dental era el que cambiaba el hábitat para que estos microorganismos se reprodujeran y provocasen esas enfermedades. Entonces, si bien es cierto, después de haberse uno cepillado los dientes, rápidamente vemos que hay una película que se forma, que es la película adherida. Pero ¿cómo se forma esta película adherida? Por las glucoproteínas que se encuentran en la saliva y se adhieren al diente. Después de esto, mediante las adhesinas de algunos microorganismos, logran adherirse a esta capa o a esta película adquirida, que si nosotros no la retirásemos con la limpieza diaria, provocaríamos que estos permanezcan en ese lugar y provocaría que colonicen otros tipos de microorganismos. O sea, la placa dental pasa por distintas etapas, ya sea la formación primero de la película adquirida, por la colonización de los microorganismos, siguiendo con la maduración de la placa y terminando con la calcificación de esta, formando lo que se llama el cálculo dentario, tártaro o sarro dental. Depende de la progresión de este o de esta placa dental, provocaríamos que microorganismos periodontopáticos agresionen severamente el periodonto y que con el tiempo se pierda el sostén del diente en el alveolo. Ya habíamos hablado que si se afecta el periodonto de protección, llega al periodonto de inserción, provocase recesión y reabsorción tanto gingival como ósea, provocaríamos con el tiempo cierta movilidad dentaria. Ahora, si es que nosotros comenzásemos con la limpieza, no provocaríamos que pase esto. La única placa que podemos retirar del diente, o lo que podemos retirar del diente, es gracias a distintos instrumentos que podemos tener, como por ejemplo el ultrasonido, que bajo presión sale agua de ese instrumento y con esa fuerza sacaríamos lo que es el tártaro. Y bien, esta sería la forma resumida para poder entender cómo se forma la placa dental, pero podemos ver de la manera más específica, que la podemos explicar. Si bien es cierto, después de la higiene oral, inmediatamente la pieza dentaria comienza a adherirse la película adquirida. Pero ¿cómo se forma? Una vez que el diente se expone, las terminaciones de la hidroxiapatita, que gracias a sus aniones y cationes se unen con el calcio y el fosfato que se encuentra en la saliva, conformaría lo que es la capa dental.
o capa de hidratación se va a unir con las glicoproteínas. Formaría lo que es la película. Ahora, mediante la unión de la lectina y carbohidrato, se une el primer microorganismo, que es el Streptococcus sanguis. Después de este, mediante el enlace proteína-proteína, se une la Actinomyces naeslundi, que se unen mediante la adhesión. La adhesión viene a ser la unión que hay entre un microorganismo y el tejido del diente. Después vamos a ver qué es la agregación y coagregación. Y estos serían los precursores para que se forme la placa dental. Después de esto van a llegar ciertos microorganismos como el Streptococcus mitin, Streptococcus gordini, Rhotia dentocariosa, Neisseria y muchos más microorganismos se unen hacia los precursores mediante la agregación y coagregación. La agregación es porque se relacionan las mismas o los mismos microorganismos, y la coagregación es cuando se unen distintos microorganismos. Y estos microorganismos serían los colonizadores, que formarían lo que se llama la primera colonización de la formación de la placa dental. Después de 3 a 5 días, si bien es cierto, hay gran cantidad de oxígeno en la boca, por lo tanto vamos a encontrar microorganismos aerobios. Pero mientras más se comiencen a unir los microorganismos entre ellos mismos, estos van a reducir lo que es la reacción de óxido de reducción. Por lo tanto, dentro de ellos se acumularían los desechos. Estos desechos cambiarían los tipos de microorganismos que llegarían a esa zona. O sea, las primeras capas serían para las bacterias anaerobias, la capa intermedia para las bacterias facultativas y la capa más externa serían para las bacterias anaerobias. Después de la primera colonización llega la segunda colonización, que vienen a ser justamente las bacterias anaerobias, que mediante un enlace de proteína a proteína van a unirse a la pieza dentaria. Para la segunda colonización ya encontraríamos algunas bacterias que descienden su reproducción y otras suben por el tipo de hábitat que habría en ese momento, ya sea por la falta de oxígeno o no. Y estos se unen mediante la adhesión, claro, se unen mediante las adhesinas. Y la adhesión viene a ser la unión de microorganismo con el tejido dentario. Y a esto llamaríamos la segunda colonización, ya que acá hay un aumento de pH y por lo tanto llegarían las bacterias periodontopáticas como la Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis y la Prevotella intermedia. Después de esto tendremos la placa dura, que está conformada por hongos filamentosos que forman parte del 40% y estreptococos que conformarían el 60% de esta placa dura, que se formaría dentro de las 2 a 3 semanas de comienzo. Y por último tenemos la fase de mineralización, que se puede dar en pocos días una vez que ya se tiene la placa madura. Se dice que gracias al ion fosfato y al calcio permiten esa fase de mineralización. Ahora vamos a ver el tratamiento que se le puede hacer a este tipo de enfermedad. Pero antes de esto vamos a comenzar con lo que deberíamos hacer antes que nos pueda afectar esta enfermedad, que es la promoción. La promoción de las enfermedades es la educación que se le da a las personas para que puedan prevenir este tipo de casos. Es en la cual nosotros tratamos de cambiar el comportamiento para que tengan una vida saludable. Como por ejemplo el tema de enfermedades periodontales que se está dando en este momento.
prevención. La prevención tiene que ver con la intervención de los hábitos y costumbres que se tienen para este momento. Si bien es cierto, el cepillado dental es importante para poder limpiar las caras de los dientes. Después, otro punto importante también es los sellantes, que van a sellar justamente las fosas y surcos profundos, ya que también en esta cara también se puede formar lo que es la placa dental, y así poder prevenirlo. Y para los tratamientos correspondientes tenemos el primero, que es el destartraje. Como bien en la figura ven el antes y el después. Para el destartraje es el retiro del cálculo que está sobre la encía, que en algunos casos deja un espacio entre la encía y el diente. Otra manera puede ser cuando la placa esté subgingival o debajo de la encía, hacemos un raspado y alisado radicular o RAR, como es conocido. Después, si esta placa está más allá de lo que puede incomodarle al paciente, tendríamos que hacer un colgajo y tratar de retirar toda la placa adherida al diente, como lo ven en esa imagen. Si bien es cierto, la fase recuperativa o otro tratamiento que se le puede hacer es el injerto. El injerto de encía es importante para poder recuperar la zona perdida por la enfermedad periodontal. Pero cuando hay pérdida de estructura ósea, pensaríamos en una regeneración ósea para poder sostener al diente en el alveolo y no haya movilidad dentaria. Y por último, todo este tratamiento está acompañado con medicamento para poder eliminar o descender la reproducción de los microorganismos que provocarían esta enfermedad. Esto sería todo lo que quería informarles con respecto a la enfermedad periodontal. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no se olviden en ponerlos en la caja de comentarios, que prontamente lo responderé en la medida que se pueda. Gracias por su atención, nos vemos.